Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo realizar la traslación vertical de una función. Básicamente los movimientos de traslación es simplemente mover una función de una posición a otra posición. Yo puedo realizar movimientos verticales, puedo realizar movimientos horizontales, incluso puedo rotar la función. En este caso vamos a ver cómo realizar lo que serían las traslaciones verticales. Y esto se puede ver de forma más sencilla a través de lo que sería un plano cartesiano. La idea básica de cómo trasladar una función viene de este ejemplo. Digamos que yo tengo un determinado punto, tengo 3,3. Recordemos que el primer 3 le corresponde el valor de x, el segundo le va a corresponder el valor de y. Vamos a graficar este punto está más o menos en esta posición. Y la pregunta que yo me quiero hacer es cómo le hago para desplazar este punto una unidad hacia arriba o una unidad hacia abajo. Para ello, bueno, si yo grafico nuevamente, en este caso si yo desplazo un punto hacia arriba, veo que la operación que tuve que realizar para poder desplazar este punto hacia arriba es simplemente sumarle el valor de 1 a lo que sería la variable x, perdón, a la variable y. Entonces tendría y más 1. Por el contrario, si yo lo que quiero es desplazar este punto hacia abajo, lo que hago es restarle una unidad. Y esto me quedaría de la siguiente manera, y menos 1. La idea de cómo realizar lo que sería la traslación vertical de una función subyace en este ejemplo. Básicamente, en una función lo que yo tengo son conjuntos de datos. Yo puedo tener el conjunto de datos para la variable x y tengo un conjunto de datos para la variable y. Sin embargo, tenemos una relación interesante. Y la relación que existe entre estas dos variables es que y es igual a f de x. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos dice que los valores de la variable y dependen de la variable x en una determinada forma, y esta forma la va a describir la función. En este caso, para lo que son las dos funciones, para poder yo desplazarla una determinada cantidad de unidades hacia arriba o hacia abajo, lo que tengo que hacer es sumar otra función. En este caso va a ser una función constante. Y esta idea de sumar una función constante la vamos a expresar con estas reglas. Básicamente, si yo tengo un conjunto de datos de x y quiero crear una función que se desplaza una determinada cantidad de unidades hacia arriba, lo que voy a hacer es calcular los valores de y de la siguiente manera. Los valores de y van a ser igual a la función parental, la función f de x, la función original que voy a tener, más lo que sería una constante. En este caso va a ser el número que yo quiero desplazar en mi función hacia arriba o hacia abajo. Vamos, el número de unidades que yo la quiero desplazar. Por el contrario, si yo quiero hacer que mi función se desplace hacia abajo, lo que voy a hacer es restar una constante, en este caso restar un determinado número. En nuestro ejemplo, si yo quiero que mi función se desplace una unidad hacia arriba, lo que voy a hacer es a la función le voy a sumar 1. Si yo quiero desplazar lo que sería mi función hacia abajo, lo que voy a hacer es mi función y le voy a restar lo que sería una unidad. Realizando estas operaciones yo puedo calcular los valores de y a continuación sería simplemente graficar los valores de x, los originales, los que me dio la función parental, contra lo que serían los valores de y que hemos calculado para cuando la función se desplaza hacia arriba y para cuando la función se desplaza hacia abajo. A continuación lo que vamos a hacer es realizar un ejemplo para comprobar la traslación de funciones. En este caso lo primero que se nos menciona en el ejemplo es la siguiente frase. Dice y es igual a f de x. ¿Esto qué quiere decir en español? Esto nos está diciendo que los valores de y dependen de los valores de x. La pregunta a continuación es ¿cómo dependen o cuál es la relación que existe entre ambas variables? Eso nos lo está dando la función f de x. F de x nos está describiendo cuál es la relación que existe entre ambas variables.
También se nos menciona en el problema cuál es la función f de x. Tenemos que f de x es igual a x. Esta es la función. Básicamente esto en español nos está diciendo que la relación que existe entre ambas variables es que son iguales. Nos está diciendo que la variable y va a ser igual a la variable x. También dentro del problema nos dan los que son los valores de x. Entonces tenemos x y nos dice que los valores van desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. De ahí, con toda esta información se nos pide, uno, calcular lo que sería o dibujar lo que sería la gráfica de la función parental, digamos, la función original, la que estamos viendo en este momento. Se nos pide calcular lo que serían los datos para la función cuando ésta se mueve una unidad hacia arriba y cuando tenemos la misma función pero esta se mueve una unidad hacia abajo. De ahí entonces tenemos que debemos calcular primero los valores de y para la función parental. Entonces tenemos y. Para esto lo que hago es colocar un signo igual porque las dos variables son iguales. Selecciono mi celda, le doy Enter y para repetir la misma operación en todas las celdas lo que hago es arrastrar la celda. Para eso me voy al icono de la esquina, presiono el botón izquierdo del mouse y luego lo suelto. Con eso se repiten todos los datos y ya tenemos los datos tanto de x como de y para la función parental. Lo siguiente es graficar. Selecciono estos dos datos, me voy a insertar, voy a una gráfica. En este caso, como tengo un par de datos, obviamente es un plano cartesiano. Busco dentro de las gráficas lo que sería un plano cartesiano, lo selecciono. Tengo varias opciones. La primera que me aparece es la de puntos. Considero que es más fácil unir los puntos con una línea, entonces selecciono la opción que tiene puntos con línea. Entonces la selecciono, le doy clic y ya tenemos nuestra gráfica. A continuación lo que sigue es hacer que esta función, la gráfica de esta función se desplace una unidad hacia arriba y también se desplace una unidad hacia abajo. Para ello recordamos la regla para poder desplazar lo que sería una función hacia arriba y la función hacia abajo. Hacia arriba nos dice que y es igual a la función de x más una constante. Y para desplazarla hacia abajo tenemos que es básicamente lo mismo. Tenemos que y va a ser igual a la función, pero en este caso es menos una constante. Con esto, ya tenemos las dos reglas para poder desplazar mi función hacia arriba y hacia abajo. Y lo que se nos pide es desplazarla hacia arriba y hacia abajo una unidad. De ahí entonces volvemos a reescribir esta fórmula. Entonces nos queda como y va a ser igual a f de x más 1. Y si la quiero desplazar hacia abajo me va a quedar como y va a ser igual a f de x menos 1. Con esto la estoy desplazando una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente calcular. Tenemos entonces que la expresión matemática nos dice que los valores de y van a ser igual a la función f de x más 1. Entonces lo que hago es, ¿cuál es la función f de x? La función f de x es igual a x. ¿Y cuál es lo que nos da? Los valores de y de la función parental. Entonces tomaríamos la celda, le colocamos igual y seleccionamos el primer valor de y. Le doy clic. Nos está diciendo que este valor le vamos a sumar 1 si queremos desplazarla hacia arriba. Entonces le doy más 1, doy enter. Después selecciono la celda y lo que voy a hacer es repetir la misma operación en toda la columna. Entonces la arrastro y bajo. Ya tengo todos los datos para la función cuando ésta se desplaza una unidad hacia arriba. Ahora vamos a calcular qué pasa cuando la quiero desplazar una unidad hacia abajo. Sería más o menos lo mismo. Selecciono lo que sea el valor de y, pero en este caso le voy a restar menos 1 porque queremos desplazarla hacia abajo. Le doy enter. Tenemos mi celda y la arrastro hacia abajo. Con esto ya tengo todos los datos que corresponderían
a las funciones cuando la elevo una unidad y cuando la bajo una unidad. Entonces lo que sigue es agregar esta información dentro de lo que sería mi gráfica. Lo que hago es seleccionar mi gráfica, me voy al icono de filtro de datos, selecciono lo que son los datos, agrego una nueva serie con este botón, agregar, le indico el nombre de la serie, en este caso cuando la quiero ascender una unidad hacia arriba, está y igual a f de x más 1, selecciono los valores de x, los originales, y selecciono los valores de y que acabamos de calcular, los coloco aquí, y le doy clic. Y tenemos que la gráfica que acabamos de calcular a partir de estos datos aparece en color anaranjado. Y observamos que efectivamente se ha desplazado una unidad hacia arriba. Le doy a aceptar. Y ya tenemos el desplazamiento de la gráfica hacia arriba. Ahora sigue graficarlo cuando se desplaza hacia abajo. Nuevamente le damos a agregar. Vamos a agregar otra serie. En este caso cuando va hacia abajo. Entonces sería y igual a f de x menos 1. Agrego los valores de x. Y agrego los valores de y. Le doy clic y aquí me aparece una línea gris. Esta línea gris representa la función o la gráfica de la función cuando ésta se desplaza una unidad hacia abajo. Le damos clic a aceptar, aceptar. Con lo cual hemos comprobado que las reglas para poder desplazar unas funciones hacia arriba y hacia abajo funcionan de forma correcta. Al menos para este caso, para el ejemplo cuando f de x es igual a x. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienes más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales.